Hola a todos, hoy es martes, 28 de abril de 2026, y nuestro querido amigo, el coronel Larry Wilkerson, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Encantado de estar contigo, Nimo. He de instinto que los brasileños se están enfadando contigo. ¿Por qué es eso? He oído que Bolsonaro estaba buscándote. No, solo alguien que creo que ha estado en Brasilia, pero pasa la mayor parte del tiempo en Río de Janeiro. Y decía, ese tipo con el que haces podcasts en Brasil es bastante bueno. Yo le dije sí, pues que tenga cuidado, que le van a venir por la derecha. Podría ser. Sí, su hijo va a ser el candidato del partido contrario a Lula, y veremos qué pasa. ¿Cuán tus Brewers? Ese tipo, sí, el hijo. El hijo. Se me ha olvidado su nombre. Déjame comprobarlo. Está bien, no pasa nada. So, He olvidado su nombre, pero es su hijo, y va a presentarse contra Lula. A ver qué pasa. parece que todos vamos de un lado a otro, ¿sabes? A la derecha, a la izquierda, otra vez a la izquierda, y de nuevo a la derecha. Sí, exactamente. Larry, déjame empezar por lo que ha pasado. Quiero hablar de muchas cosas relacionadas con el conflicto, con la guerra entre Irán y Estados Unidos, y también de la reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores iraní a 3 países, Pakistán, Mascate, en Omán, y después Moscú, en Rusia. Pero antes de entrar en eso, ¿cómo entiendes tú lo que ha ocurrido, ya sabes, en ese evento y en la cena de corresponsales de la Casa Blanca? Es la tercera vez que alguien intenta asesinar. Bueno, no sé si realmente quería asesinar a Donald Trump. Sí. ¿Cómo interpretas tú todo este asunto de ese tipo de ataques? Bueno, creo que la prensa de este país lo está tratando de una forma terriblemente mala. No lo he leído todo, para ser sincero, pero sobre todo la prensa, y en especial las imágenes. Fui a esa cena 2 veces, en 2003 y 2004, como invitado. Creo que una vez me invitó MSNBC y la otra CNN. Así que tenía mi entrada en la mano, y un coche oficial en una ocasión y un taxi en otra. Me llevaron hasta la puerta. Creo que era el Capitol Hilton. Me bajé, enseñé mi entrada. La miraron. Hay gente que dice que nadie revisa las entradas. Bueno, pues la mía sí la miraron y entré. Y cuando entré en ese hotel enorme, quiero decir, es gigantesco. Podías mirar hacia abajo, por el pasillo, por así decirlo, el pasillo principal. Y a lo largo de ese pasillo, y también en la segunda y creo que en la tercera planta, era igual, si no recuerdo mal. Estaban MSNBC, Fox, CBS, The Wall Street Journal, The New York Times, todo tipo de medios. Claro, de esto hace unos 20 años. No existían algunas de las cosas que hay ahora, pero estaban los medios que en aquel momento tenían poder en el país. La BBC también estaba allí. Y uno iba a cada puesto, tomaba una copa, picaba algo, charlaba con la gente y todo eso, o simplemente iba a los que le interesaban. Eso era lo que hacía la mayoría. Y nadie sabía, y en realidad a nadie le importaba. Bueno, seguro que si les hubieran preguntado habrían dicho algo, la seguridad en esa parte del hotel. Porque al final es un hotel como cualquier otro. Puede que haya algo de seguridad local en cada planta o algo así, pero nada llamativo, nada ostentoso. Así que la idea de que el hotel o la gente de los medios en sus suites fueran a poner seguridad es una tontería. Quiero decir, quizá algún día lo hagan, cuando todos estemos disparándonos y matándonos cada minuto de cada día, que por cierto, parece justo hacia donde vamos en este país. Pero pensar que van a pagar por seguridad para eso es absurdo. Así que esa idea de que tenía que haber seguridad en los pasillos, en las salas y en todas partes es una tontería absoluta. La seguridad empezaba solo si iba a estar el presidente, el vicepresidente o alguna persona vinculada al servicio secreto.
Todo comenzaba con un detector de metales, como los de los aeropuertos, justo a la entrada del salón principal donde se iba a celebrar el acto. Y te registraban el bolso, te registraban el cuerpo. Si el aparato pitaba, era igual que en un aeropuerto, incluso un poco más estricto. Mi mujer, por ejemplo, se quejó una vez porque le vaciaron el bolso por completo, literalmente. Y desde luego, no me parecía que tuviera pinta de terrorista ni nada por el estilo. Así que había seguridad allí. Luego entraste, te sentaste, cerraron las puertas y el equipo del servicio secreto hizo su trabajo dentro. Mi hija fue agente del servicio secreto y formó parte de un equipo de protección durante un tiempo. Su marido también fue agente de protección durante parte de su etapa en el servicio secreto. Ellos lo analizaron por mí y me dijeron, sí, el servicio secreto no hizo esto, no hizo aquello, iban corriendo por el pasillo, ese tipo de cosas. Pero en esencia, se hizo como se supone que debía hacerse. Así que toda esa crítica al dispositivo de seguridad en relación con el presidente y la sala me parece una tontería. Puede que hubiera algo de estupidez en los pasillos cuando iban persiguiendo a gente y disparando o disparando contra la gente. Pero la gran pregunta que me viene a la cabeza es, cuando leo en el New York Times, creo que fue ahí, y seguramente tú también lo viste, que había 300,000 personas que registraron su opinión diciendo que todo esto era un montaje, que era falso. 300,000 personas. Es mucha gente diciendo sí a un periódico importante que todo esto era un montaje. Y eso te dice, no me importa si lo fue o no, pero eso te dice lo que el pueblo estadounidense piensa de Donald Trump en este momento, que no le parecería imposible a él, ni a su esposa, ni a J.D. Vance, ni a nadie de su entorno montar algo así. Y luego está la otra cuestión que surgió también en esas encuestas, con gente preguntando, bueno, ¿y qué pasa con el primero? Y con el segundo, el del campo de golf. ¿Por qué no hemos oído nada sobre esas personas? No se ha sabido nada sobre el estado de esos casos. ¿Es todo esto un montaje cada vez que Trump necesita desviar la atención de sus problemas, como lo de Epstein, o como la guerra de Irán, o como ambas cosas? Creo que eso es lo que más me asombra ahora mismo, que los estadounidenses cuestionen esto hasta tal punto en cuanto a su autenticidad. Al fin y al cabo, este es el timador, decía uno de los comentarios. Es un timador. Es una estafa. Es otra de sus estafas. No sé si lo es o no, y tampoco sé si alguien realmente intentó dispararle, y si no fue la persona que tienen detenida ahora. Pero desde luego, dice mucho de esta presidencia ver todo lo que se comenta, todo lo que circula sobre este presidente. Es inquietante, en el sentido de que creo que está saliendo y lo está haciendo tan deprisa, que puede que ni siquiera lleguemos a las elecciones de mitad de mandato sin que ocurran políticas o acciones indeseables. Larry, los demás detalles sobre lo que ha pasado son los que mencionó nuestro amigo en común, Larry Johnson, en nuestra última conversación en su podcast. Lo vi. Dijo, ¿por qué intentaron salvar primero al vicepresidente? Buena pregunta. ¿Por qué es eso? Algunas personas también escribieron sobre eso. Y podría haber sido, creo que fue mi hija la que dijo esta mañana, bueno, él estaba más cerca y se movieron hacia el objetivo más probable, el más fácil de alcanzar. Al final llegaron hasta el presidente. Pero J.D. Vance estaba más cerca de la gente que actuó tan rápido. No lo sé. De verdad, no lo sé. Pero había dos salidas. J.D. Vance salió por la de la derecha y Donald Trump salió por la de la izquierda. Sí. Así que no hay, ¿sabes? Y uno pensaría que ahora ya habrían preparado el procedimiento estándar. Tú vas por ahí, tú por allá, y nosotros os acompañamos. No lo sé. O puede que se hayan liado, que alguno se haya confundido. O quizá, ya sabes, hayan decidido que era mejor tener dos salidas en lugar de una. Una para el vicepresidente y otra para el presidente.
excuse me, one for the VP and one for the P. Larry, pasando al tema de la guerra, a la situación entre Irán y Estados Unidos. Donald Trump, hace apenas 2 horas, publicó en su red social diciendo que Irán le había llamado, que acababan de llamarle. Según él, Irán les ha informado de que están en un estado de colapso, que quieren que abramos el estrecho de Hormuz lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo. Hablé con el profesor Randy esta mañana. Hablé con él y le pregunté quién está comunicándose con Donald Trump. Dijo que quizá Jared Kushner, desde la habitación de al lado, está llamando a Donald Trump y hablando con él. Parece como si los iraníes estuvieran hablando con Donald Trump. Y esto está empezando a volverse algo trágico, si no directamente ridículo. Cada vez que publica algo, es el presidente de los Estados Unidos, por cierto, debería asumir ese tipo de responsabilidad, pero no le importa. Lo publica todo, y resulta que prácticamente todo lo que publica es una mentira. ¿Qué es eso? Bueno, la única manera en que puede manejarlo, en que Laura Loomer puede manejarlo, en que Jared Kushner puede manejarlo, Laura Loomer can handle, Jared Kushner can handle, J.D. Vance can handle to a certain extent, Marco Rubio. J.D. Vance puede manejar, hasta cierto punto, a Marco Rubio. Cualquiera de ese grupo puede manejar la propaganda que difunden, porque casi siempre es propaganda, como si la controlaran. Y Donald Trump está en el punto más alto de ese enfoque tan payaso de la diplomacia. Los estadounidenses tienen que entender, y dudo que lo hagan, que el principal diplomático de los Estados Unidos de América, como solía decir Colin Powell, y también John Kerry y George Marshall, es el presidente de los Estados Unidos. Él nombra a todos los demás. Les escribe una carta en la que los designa como diplomáticos de América y les fija las condiciones de su servicio, y todo eso. Y algunos presidentes, de hecho, revisan detenidamente esa carta y la modifican según sus propios deseos, y así sucesivamente. Básicamente, lo que hace esa carta es darles el encargo, en nombre del presidente, de ser representantes de los Estados Unidos. Incluso pueden saltarse al secretario de Estado e ir directamente al presidente, si quieren. Ahora bien, la mayoría de los diplomáticos y embajadores con experiencia no van a hacerlo así. Lo habitual es que pasen por el secretario de Estado antes de dirigirse al presidente, o que hablen con el presidente al mismo tiempo que informan al secretario de lo que van a decir. Es decir, lo hacen así porque es la forma correcta, la forma educada de trabajar. Pero eso muestra lo poderosa que es esa carta. Les da autoridad y les dice, ven a mi despacho si lo necesitas. Y ha habido ocasiones en las que un embajador ha ido a ver al presidente de los Estados Unidos sin que el secretario de Estado lo supiera. Y bueno, ya sabes, ahí te la juegas. Si eres un cargo político, no pasa nada porque te ha nombrado el presidente, no el secretario de Estado. Así que puedes permitirte esas cosas. Eres multimillonario, diste 400 millones al presidente para la campaña o lo que fuera. Tuvimos un embajador en Italia, que de hecho fue quien envió el cable. Yo fui el primero en verlo. Compró una nueva embajada, Nima. No le gustaba la embajada en Roma, así que compró otra. Creo que pagó unos 400 millones por ella y nos lo comunicó. Era un donante muy rico, un nombramiento político, claro, hecho por el presidente, y nos compró una nueva embajada. Ah, perfecto, nos acaba de ahorrar 400 millones, aunque no sé si al final fue así. Así que esta gente actúa en nombre del presidente. Bueno, ahora no tenemos nada de eso. No hay nadie que siquiera entienda de qué hablo. Dudo que Marco Rubio pudiera decirte lo que acabo de decirte. Lo dudo muy seriamente. Trump hace política por medio de tweets. Trump hace política con sueños de medianoche. Hace política a través de Laura Loomer. Hace política a través de Kushner y de Witkoff. Y nadie coordina nada. Nadie lo coordina, salvo, bueno, el portavoz. Y se coordina de esta manera. Digas lo que digas, tiene que hacer que yo quede muy bien. Saca pecho, muestra esa cruz cristiana y haz que yo quede bien. No me importa cuántas mentiras tengas que decir, haz que yo quede bien.
Así es como lo hacen. Y entonces, ¿quién sabe con quién habla Trump? ¿Quién sabe realmente quién habla con Trump? Who knows who's talking to Trump, really? But I would suspect that a lot of this is on a Pero script in sospecho Trump's que gran head. parte de todo esto está en un guión en la cabeza de Trump, o en la de Stephen Miller, o en la de alguien más, y van marcando los puntos a medida que avanzan, intentando preparar a los iraníes, a los rusos y a todos los demás con comentarios que supuestamente salen del presidente. Pero también te apostaría a que el 90% de esos comentarios no vienen del presidente. Vienen de gente a su alrededor, encargada de mantenerlo todo confuso, de hacer que parezca que las cosas van según los deseos de Trump, cuando no es así, y de dar la impresión de que estamos llevando a cabo una diplomacia real, cuando en realidad no lo estamos haciendo. Así es como funcionan. Sé que parece increíble. Es totalmente increíble. No creo que haya existido nunca una administración como esta. Y no me refiero solo a Estados Unidos, me refiero al maldito mundo entero. Just in America, in the freaking world. Larry, los iraníes sienten que se acerca una segunda, incluso una tercera ronda de guerra, y se ve cómo están enviando más armas a Oriente Medio, a esas bases en Emiratos Árabes Unidos y en Qatar. Da la sensación de que eso está por venir. Pero por otro lado, hemos oído que algunos generales están enviando mensajes, una especie de mensaje contradictorio a Donald Trump, intentando decirle que ese no es el camino, o que sus objetivos no se pueden lograr en el campo de batalla si inicia otra ronda de guerra. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está pasando con los generales o con la gente que le rodea, los que tienen acceso a Donald Trump y pueden comunicarse con él? Well, first of all, none of the generals have any access to Bueno, Donald para Trump empezar, or McCain. ninguno de los generales tiene acceso a Donald Trump, salvo Keane, punto. Ahora bien, puede que haya algunas personas como Keane y algunos generales retirados muy alineados con el movimiento MAGA que tengan acceso a él. Pero también lo dudo, porque no creo que ni siquiera Trump permitiera eso. Puede que tengan contacto con él a través de gente como Loomer, como Miller, como Vaught y otros parecidos, pero no creo que tengan contacto directo con él. Keane es el único, no Keane. Keane es el único que realmente tiene un contacto legítimo con él. Incluso otro miembro del Estado Mayor Conjunto no debería hablar con el presidente a menos que esté completamente autorizado por Hegseth y por el presidente del Estado Mayor. Esa es la norma, y no creo que Trump esté incumpliendo esas normas de forma significativa. Trump is violating those rules in any significant way. Now, there might be other members of the administration who are, going Puede que around haya saying, otros miembros del gobierno que estén rodeando a Hegseth y hablando con algún militar. This is what I'm Eso es lo que me llega. hearing from a part of Lo que él the está oyendo de una parte del ejército, esa parte que yo llamaría inteligente, sensata y prudente, es que debería cerrar esto cuanto antes. Que hemos cometido un error gravísimo, aunque no lo dicen así, creo. Nadie va a decirle a Trump que ha cometido un error gravísimo, pero sí que lo cierre cuanto antes. Los más inteligentes están diciendo, hemos cumplido nuestros objetivos, tenemos el estrecho donde queríamos tenerlo. Ya encontraremos una solución, derecho internacional, lo que sea. Llegaremos a algún tipo de acuerdo. Reabriremos el estrecho y satisfaremos lo que Irán quiera respecto al estrecho como vía marítima internacional para el paso de barcos. as the strait as an international waterway for passage of ships. But here's what I think is going on. Pero creo que lo que está pasando y que está afectando a Trump es lo siguiente. Hay gente que está diciendo, aunque no lo digan así, voy a decirlo claramente, mira, lo que quieres es un acuerdo nuclear. Quieres un acuerdo nuclear mejor que el JCPOA. Quieres poder mostrar ese acuerdo al pueblo estadounidense y decir, mirad lo que he conseguido. Es mejor que cualquier cosa que lograron Kerry y Obama. Esto es lo que necesitamos. Para esto, fuimos a la guerra. Esto es lo que tenemos. Ahora podemos darlo por terminado. Ahora podemos parar porque hemos ganado. Y ese será el nuevo JCPOA. Y todos los críticos, con razón, dirán, bueno, eso ya lo tenías hace años, y fuiste tú quien lo vetó.
Y él dirá, no, no, yo conseguí una moratoria más larga. And he'll say, no, no, I got a longer moratorium. I got this included, that included. Conseguí que esto se incluyera, aquello también. Logré que el uranio se trasladara a Rusia o a donde fuera durante 5 años, lo que sea. En fin, habrá suficientes elementos nuevos en este acuerdo para que los iraníes lo acepten, creo yo, y también Trump. Él lo presentará como una victoria y se retirará del tema. Eso deja el gran asunto, y los militares ya lo han mencionado. El gran asunto es Bibi Netanyahu y lo que está haciendo ahora mismo en el Líbano, que en buena parte creo es para fastidiar a Trump, porque Bibi no puede hacer lo que quiere hacer en Irán, o al menos parece que no quiere volver a empezar. Pero estoy oyendo de otras personas en Israel que sí, que va a volver a empezar. Pero no sé contra qué va a empezar. ¿Bombardear otra vez los mismos objetivos? ¿Bombardear hospitales y escuelas? ¿Bombardear todo lo que vea? Eso es lo que estoy oyendo que quiere hacer. Quiere ir contra Irán, igual que está yendo contra el Líbano, sin ningún tipo de límite, bombardeando todo lo que tiene delante, una y otra vez, sin parar. Bueno, para hacer eso necesita bombas nuestras, necesita combustible nuestro y necesita otras cosas que también vienen de nosotros. Así que ahí hay margen de presión para Trump si quiere evitar que eso ocurra, sobre todo si mantiene el ritmo que lleva en el Líbano. Y su ritmo en el Líbano ahora mismo es absolutamente letal. Está matando todo lo que se mueve allí, incluidos los cascos azules de la ONU, e incluso civiles libaneses inocentes. No sé cuánto más puede seguir así antes de que lo prohíban por completo de estar en cualquier sitio del mundo que no sea Israel. Pero eso es lo que está haciendo. Y eso es lo que Trump quiere hacer, por cierto. Es lo que estoy oyendo, y es lo que el ejército está apoyando. Declarar la victoria e irse. Declarar la victoria, con ese papel que puede agitar ante el pueblo estadounidense y decir, he conseguido un mejor acuerdo sobre el tema nuclear. Y al fin y al cabo, eso era lo que realmente buscaba, hacerlo mejor que Obama, y darlo por terminado y marcharse. Ahora bien, ¿qué hace Israel? Esa es una gran pregunta. ¿Y qué hace Irán con respecto a Israel? ¿Acepta Irán lo que probablemente será un anexo de este acuerdo y deja de enviar cohetes y misiles a Israel e instruye a Hezbollah para que haga lo mismo? No estoy seguro de que Hezbollah les obedeciera, pero supongamos por un momento que sí lo hicieran. Irán actuaría entonces en coordinación con eso, con Trump declarando la victoria y marchándose. Porque no parecería una gran victoria si eso no ocurre también. No lo sé. No creo que él tenga ese tipo de control sobre Netanyahu, ni lo tendría sobre Bennett y Lapid si llegaran a derrotar a Netanyahu en las próximas elecciones, si es que se celebran. Así que creo que sigue siendo una gran incógnita. ¿Qué haría Israel, incluso ante este plan que recomiendan las personas más sensatas del ejército estadounidense? Si este plan parece estar funcionando, ¿qué haría Israel para estropearlo? Creo que esa es una gran pregunta. Creo que estás señalando algo realmente crucial e importante, que tiene que ver con lo que Irán está planteando ahora con su propuesta actualizada. Están intentando. Esta propuesta tiene 3 fases. La primera consiste en poner fin a la guerra en todos los frentes, básicamente hablando de Irán y Líbano. Sin lograr ese primer paso, no van a pasar al segundo, que ya describimos antes. Eso también era uno de los 10 puntos, de verdad, si lo lees con atención. Era el punto número 1 de ese plan de 10 puntos. Sí. ¿Pero cómo? Porque ahora mismo es imposible, con la forma en que Israel se está comportando en el sur del Líbano. Básicamente están ocupando esa zona del sur del país. No tienen intención de marcharse de allí. Sí. Y a menos que Trump esté dispuesto a plantarse de verdad, creo que estamos atascados con eso. Y eso para mí es un obstáculo total para llegar a un acuerdo final o para que Trump declare la victoria y se retire.
No puede hacerlo si Israel sigue ahí y Hezbollah sigue machacándolos día tras día. Y por eso lo están haciendo. Por eso lo están haciendo. Quiero decir, siempre han querido destruir Líbano. Siempre lo han querido. Ya sabes, cada 10 años lo hacen de todos modos. Ahora prefieren, como hicieron en el 82, destruirlo por completo, ocuparlo, tratarlo igual que a Jerusalén Este, igual que a Cisjordania, igual que les gustaría tratar a Siria, pero se distrajeron. Y Netanyahu ve en esto una forma de hacerlo. Y no va a rendirse hasta que lo consiga. Y cada vez está más enfadado. Se le nota. Se enfurece más y más cada vez que recibe un informe del ejército israelí que dice, tío, nos están destrozando. Dude, we're getting ripped up. No sé si hay realmente alguna diferencia entre Benjamin Netanyahu y la oposición, es decir, Naftali Bennett junto con Yair Lapid. Son tan sionistas como Netanyahu, porque si miramos a la población israelí, al pueblo israelí ahora mismo, más del 78% apoya a Benjamin Netanyahu en sus operaciones en Israel, en Gaza, en Cisjordania y en la parte sur del Líbano. Entonces, ¿cómo se puede cambiar a esa gente o hacer que modifiquen su opinión? ¿Es eso posible? ¿O es algo que Estados Unidos tendría que imponer por la fuerza a los israelíes? Creo que fue Nabucodonosor II quien finalmente cumplió la profecía de Jeremías. Arrasó el templo, mató a un montón de israelitas y llevó al resto al cautiverio. Creo que algo así haría falta ahora. ¿Quién es Nabucodonosor II? ¿Quién va a hacerle eso a Israel? ¿Quién va a darle a Netanyahu y a esos israelíes que tú has identificado y bien identificado una lección como la que dio Nabucodonosor? Mandarlos al desierto durante, no sé, 50 años, medio siglo. Eso es lo que se merecen, exactamente eso es lo que se merecen. Y te digo que hace unos meses me habría costado decirlo, sobre todo justo después del 7 de octubre, porque no entendía lo que acabas de explicarme. Hace ya un tiempo que entiendo que los israelíes están detrás de Bibi Netanyahu. No les gusta porque ha hecho todo tipo de cosas con su gobierno. No les gusta porque es un criminal. No les gusta por otras razones. Tampoco les gusta su mujer, pero están totalmente detrás de lo que él está haciendo. Cada bomba que cae, cada cohete que impacta, los hace más firmes en esa postura. Y eso ya sabes, demuestra que bombardear no cambia la opinión de nadie. Dat hacen más litigios en mis propios por lo que le está lanzando. O es lo que provoca, los enfada. Creo que eso forma parte de la naturaleza humana. Cuando pierdes a tus hermanos, a tus hermanas, a tu padre o a tu madre, pasas a ser parte de la lucha. No importa. El presidente Aoun tiene que estar muy atento en el Líbano, porque van a hacerles eso a los libaneses, sean cristianos, musulmanes o drusos, no va a importar. Todos van a enfadarse, porque a todos los están bombardeando y a todos los están matando. Larry, dejando a un lado el primer paso, que sería, como hemos mencionado, poner fin de forma permanente a la guerra entre Irán y Estados Unidos y entre Líbano e Israel. La segunda parte sería quién va a hablar, quién va a ser capaz de hablar con los iraníes. Yo no he visto a nadie en la administración Trump que sea capaz de hacerlo. Yo tampoco. Esa es una de mis grandes preocupaciones, y no solo por esto, sino por muchas otras cosas también. No tenemos diplomáticos. No tenemos diplomáticos. Despedimos a todos los que se parecían mínimamente a diplomáticos en el Departamento de Estado. Hemos contratado a un montón de enchufados políticos. Me han dicho que ahora hasta un 40% del personal de embajadas son nombramientos políticos. Probablemente sea el nivel más alto que ha habido nunca. Y me dicen que de esos, quizá uno o dos sean capaces de tomarse un té o un vaso de leche con su homólogo. Y poco más.
El resto solo está interesado en aprovechar su cargo para ganar dinero en el país en el que estén y para hacer contratos y contactos empresariales y cosas por el estilo. Así que Trump contrató a todo un séquito de personas que son como él, al menos en lo que respecta a sus diplomáticos. Así que no tenemos diplomáticos, y por tanto no tenemos diplomacia. Y además, como ya dije al principio de este programa, el principal diplomático es el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos es un estafador, un magnate inmobiliario que engañó a casi todo el mundo con quien hizo negocios, y una persona de la que todos los taxistas de Nueva York que me han llevado alguna vez me han dicho, no soporto a ese hombre, es un ladrón, es un mafioso. Sin excepción. No he tenido un solo taxista en Nueva York que no dijera eso de Donald Trump. Estoy seguro de que alguno habrá, pero los taxistas siempre saben la verdad. Taxi drivers always know the truth. Yeah. You're totally right in that one. Tienes toda la razón en eso. Larry, sabemos que el segundo viaje del ministro de Exteriores iraní después de Islamabad fue a Moscú. Básicamente estaban hablando del segundo paso del plan que Irán propuso a Estados Unidos, que tiene que ver con el estrecho de Hormuz. Y están hablando con el gobierno de Omán para gestionar y definir un mecanismo para el estrecho de Hormuz. ¿Cómo ves esa comunicación? Y este viaje es una gira. Él dijo que es una gira con nuestros vecinos. Dijo, quiero comunicarme. El ministro de Exteriores iraní, Arafat, dijo, quiero comunicarme con nuestros vecinos, Pakistán, Omán y luego Rusia. ¿Cómo ves la forma en que Irán está actuando? Primero en Islamabad, luego en Moscú y más adelante otra vez en Moscú. Bueno, creo que Omán es el verdadero país de buenos oficios en la región. Lo ha sido desde hace muchísimo tiempo. Sin Omán, nunca habríamos tenido ni la mitad del éxito en casi todos los ámbitos, ya fuera en el Consejo de Cooperación del Golfo, en las relaciones con Riad o con cualquiera de los estados de la zona, incluso con Egipto hasta cierto punto, si no fuera por la capacidad de Omán para ejercer su papel de diplomático interesado únicamente en la paz. Y les reconozco ese mérito. Powell solía decir lo mismo de ellos. Normalmente no tenían éxito, y el obstáculo habitual era Riad. Más que nada, Riad era el que alteraba la paz, por así decirlo. Y esa era la que se encontraba muy difícil trabajar. A veces eran los Emiratos, otras veces otros lugares, pero la mayoría de las veces era Riad. Y hay que recordar también que el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, creo que era el ministro, no el viceministro, el ministro, dijo claramente que el problema en la región no es Irán. El problema es Israel. Por primera vez, de boca de un árabe, salió la verdad. El problema es Israel. Ojalá más gente lo hubiera escuchado, sobre todo en su propio entorno, pero también a nivel global. El problema es Israel. Así que entiendo por qué fueron allí. Además, creo que serían el socio adecuado para gestionar el estrecho. Tiene todo el sentido desde un punto de vista geográfico. También tiene sentido, bueno, que los otros países que tienen intereses en el asunto, una parte del Golfo Pérsico en el lado occidental, también tengan algo en juego. Pero creo que Omán es el país principal aquí, porque si miras ese estrecho, justo en su punto más crítico, eso es Omán, y esto es Irán. Así que, quiero decir, incluso si involucras al secretario general y a otros, y yo sigo insistiendo en esto, sigo diciendo, si aplicas la Convención sobre el Derecho del Mar, si aplicas, en otras palabras, el derecho internacional, sé que Irán no es signatario, nosotros tampoco lo somos, pero eso no significa nada. Prácticamente el 90% del mundo sí lo es. Si quieres reforzar el derecho internacional, aquí tienes un gran punto de partida. Usa ese tratado, tal como define los estrechos, especialmente los estrechos internacionales,
y como define las tierras adyacentes a esos estrechos y la responsabilidad de los países que los controlan y tienen mayor presencia militar cerca de ellos, como Turquía, por ejemplo, y esos puntos críticos en el Helesponto. Así, lo que hagas tendrá un peso real, y podrías usarlo incluso aunque no sean signatarios, ni nosotros, ni Irán lo somos. Podrías usarlo para recuperar parte de la eficacia del derecho internacional. Y dije, ¿cómo puede Irán, por ejemplo, levantarse y decir, no reconocéis que somos miembros del Tratado de No Proliferación? Somos miembros de los protocolos adicionales y de las salvaguardias. Estamos plenamente comprometidos con el régimen nuclear civil. Y luego dices que no te gusta el Tratado del Derecho del Mar. Bueno, eso es Ahmadinejad. Eso es Ahmadinejad hablando. Debería ser coherente. Ahora bien, me doy cuenta de que somos tremendamente incoherentes. No hemos aprobado un tratado en 40 años, prácticamente eso. Así que si volvieras a plantearlo y tuvieras un secretario general con algo de valor y usases eso como punto de partida para negociar cómo se definen los estrechos, cómo deben utilizarse, cómo deben protegerse y todo lo demás, al menos tendrías una base que volvería a poner el derecho internacional en juego. Ahora, cuando dije eso en un podcast esta mañana, la persona al otro lado, tan experta en este tema como yo, me dijo, no vas a recuperar el derecho internacional, lo habéis destruido. Y le respondí, punto para ti. Tienes razón. Hemos destruido el derecho internacional. Nosotros, el imperio, lo hemos destruido. Pero eso no significa que el resto del mundo, especialmente la ONU, no pueda desafiarnos y devolverlo al centro del debate y recuperarlo como marco de referencia. Dejemos que otros lo discutan, que lo hablen los estados ribereños del Golfo Pérsico, que lo discute Irán de forma destacada, que lo hable Europa, que lo traten las potencias del Mediterráneo, que participe todo el que quiera reabrir este asunto y restablecer el paso. Al diablo con el imperio y con su marina. Hablemos de ello. Definámoslo y luego digamos al mundo, esto es lo que hay. Lo vamos a llevar a votación en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y cuando los 5 permanentes lo veten, solo habrá un país que lo haga. Serán los Estados Unidos. Y entonces los mostraremos tal como son. How do you find Larry, ¿cómo ves la asociación o la relación entre Irán y Rusia? Irán acude a Rusia porque quiere comunicar los últimos avances o conversaciones sobre la guerra con el presidente ruso. Bueno, después de esa rueda de prensa que escuché 3 veces con Putin, me dije a mí mismo, la primera llamada que hará Donald Trump mañana por la mañana será a Vladimir Putin. Hablará con él y tendrán un intercambio. Y Trump querrá saber, ¿qué querías decir con eso? Y Putin le dirá exactamente lo que dije. Y Trump responderá, bueno, sonaba como si casi estuvieras apoyando a Irán. Y Putin dirá, lo estaba. Y a partir de ahí, todo irá cuesta abajo. No lo sé. De verdad que no sé qué se dirán. Pero apostaría a que Trump estará al teléfono con Putin en menos de 24 horas, porque habrá visto esto. Creo que se lo habrán mostrado. Y de eso va, en el fondo, la presidencia de Trump. ¿Qué le enseñan? ¿Qué le dicen? ¿Se lo ocultan? Yo creo que sí, muchas veces, sobre todo Hegseth. Hegseth ahora mismo está ocultando todo tipo de informes de sus mandos sobre el terreno que le dicen, tienes que parar esto, jefe, tienes que parar esto. Esto no está saliendo como habías planeado. Tienes que parar. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a empezar una serie de destituciones? ¿Va a despedir a su comandante marítimo? ¿Va a despedir al comandante del componente aéreo? ¿Va a despedir al comandante general del CENTCOM? ¿Va a despedirlos a todos? Porque, por lo que oigo, todos le están diciendo lo mismo. Así que no sé si Trump escucha a la gente. No sé si le dan acceso a gente así. Puede que Hegseth no deje que esas personas se acerquen al presidente. Así que el mensaje no está llegando porque Hegseth lo está bloqueando. Pero me encantaría estar en esa llamada con Putin.
Ya sabes, el mes que viene se celebra la cumbre de los BRICS en la India. Es la reunión de los BRICS en la India, y Modi es quien la organiza y la preside. Y justo he estado mirando los datos sobre el nuevo misil indio. ¿Has oído hablar del Agni 5? Es un misil con un alcance de 5.000 kilómetros. Si amplían el rango, cosa que pueden hacer, y ya han probado, llega a 7.000 kilómetros. Y alcanza, atención, una velocidad máxima de 30.000 kilómetros por hora. 30,000 kilometers per hour. Wow. This is probably the most powerful nuclear. Probablemente, este sea el misil con cabeza nuclear más potente del mundo, si todas esas especificaciones son correctas. Y viene de, ¿cómo lo llaman los indios? Lo llaman la DRDO, la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa. Es de 3 etapas, móvil por carretera, con un alcance de 5.400 kilómetros, ampliable hasta 7.000 y una velocidad de 30.000 kilómetros por hora. Estamos cambiando todo el panorama nuclear. Estamos cambiando todo y no estamos haciendo nada. No hacemos nada, salvo dar vueltas sobre nosotros mismos en Utah, en Nuevo México y en otros lugares donde tenemos laboratorios. Y ahora el mundo está sin tratados. Ningún tratado, en absoluto. Así que aquí está la India construyendo este misil. ¿Para qué necesita la India esto, Nima? Dime, ¿para qué necesita la India este misil? Nima, tell me what India needs this missile for. China's next door. China está justo al lado. Rusia es grande, sí, pero no está a 7.000 kilómetros. Moscú, desde luego, no está a 7.000 kilómetros. Así que, ¿a qué objetivo planea apuntar la India con este misil nuclear de 7.000 kilómetros de alcance y una velocidad de 30.000 kilómetros por hora? Solo hay un objetivo que tenga sentido para mí. No va dirigido contra Corea del Norte. Y estamos dejando que todo esto ocurra sin intervenir en absoluto. Apostaría a que ni siquiera tenemos a nadie yendo a la reunión de los BRICS en la India. Ojalá me equivoque. De verdad, ojalá me equivoque. Espero que al menos algún posible candidato a embajador, alguien con cabeza, vaya y tome buenas notas, porque puede que esté tomando notas sobre la caída del imperio estadounidense y a lo grande. This is Este es simplemente el resultado de lo que Donald Trump ha hecho hasta ahora. so far. He's just I'm telling starting you. down. He's somebody's agent. Te lo digo, es el agente de alguien. Está actuando en nombre de alguien, quizá de algún poder ahí fuera, en Marte o algo así. Tal vez alguna otra civilización haya venido, haya echado una moneda en la máquina de Trump y le haya dicho, te pagaré comisiones inmobiliarias durante 1000 años y te garantizo la vida todo ese tiempo si trabajas para mí. No encuentro otra forma de interpretarlo. Muy raro. Muy raro. ¿Te gustaría ser el presidente que dirigió la caída del imperio americano de forma acelerada en el programa Ratson? Sí, apúntame. Yeah, sign me up. There was other meeting, Larry, in Kyrgyzstan. Hubo otra reunión, Larry, en Kirguistán. Participaron Pakistán, Rusia e Irán, que están yendo allí. Pero además hubo una reunión bilateral entre Rusia e Irán, en la que el viceministro de Defensa iraní dijo que Estados Unidos ya no está en condiciones de imponer sus políticas a las naciones independientes. Y el otro punto que mencionó fue que hoy Irán, mientras se prepara para una defensa sólida y para cubrir las necesidades de sus fuerzas armadas, está dispuesto a compartir sus capacidades de defensa y militares con países independientes, especialmente con los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Esto, Larry, no se trata solo de la guerra en Ucrania. Creo que las políticas de dos administraciones en Estados Unidos, la de Biden y ahora la de Trump, han obligado a Rusia, la han obligado a reforzar su complejo militar industrial. To improve their military industrial complex. Sí, And they're in the same process of doing Y están that. en el mismo proceso con Irán, porque ven que no tiene sentido negociar ni mantener ningún tipo de diálogo con Estados Unidos. Hay que reforzar el poder militar para poder comunicarse con Estados Unidos. Ese es el resultado. Así es como interpretan lo que está ocurriendo en el campo de batalla. They see what's going on the battlefield. I think you're right. And as far as the stands go, Tajikistan, creo que tienes razón. Y en cuanto a los stan,
como Tayikistán, Kazajistán y Uzbekistán, todos esos países que ahora están impregnados del poder que el imán de China ha atraído hacia el este, van a estar ahí con ellos. No porque fueran antiguas repúblicas soviéticas, sino porque ven claramente cómo está cambiando el equilibrio del poder. Y eso se refleja si coges un mapa y miras el mar Caspio. Verás que en realidad el Caspio es como un lago enorme, a través del cual Rusia puede seguir abasteciendo a Irán hasta el fin de los tiempos, sin que nadie lo impida. Porque todos los países que tienen costa en el Caspio están de su lado en esto, o al menos son neutrales y no van a interceptar los envíos. Así que podías enviar todo lo que quisieras enviar. Es justo lo contrario de lo que hicimos con la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, a lo largo del Golfo Pérsico, pasando por Irán y subiendo hasta Stalingrado. Nunca habría sobrevivido si no hubiera sido por esa cadena de suministro. Ahora es al revés. Es al revés en cuanto a la dirección y también en cuanto a los actores implicados. Los actores implicados son los que están vinculados a la OCS, a Rusia, a los BRICS, y están claramente, como acabas de señalar, del lado de Irán en este conflicto desde hace décadas. No por razones sentimentales, sino por razones de poder muy comprensibles, están del lado de Irán. Power reasons, they're on Iran's side. And the main power reason is the demented power. Y la razón principal del poder es esa fuerza demente al otro lado del Atlántico, que ahora ven que no se puede manejar. Y tienes razón. Llevan viéndolo unos 12 años. Lo han visto con Trump, con Biden y otra vez con Trump. Y si miran más atrás, hasta George W. Bush y Bill Clinton también lo verán ahí. Solo que entonces no era tan visible. Ahora se ha descontrolado por completo y no están contentos con eso. Así que solo puede pasar una cosa cuando algo así ocurre en el mundo. El resto del mundo se une contra el matón y se encarga de ponerle freno. Gangs up on the bully and takes care of them. Sí, Larry, Irán está mirando hacia Eurasia, observando los proyectos entre Irán y China, entre Irán y Rusia. La ubicación, la geografía de Irán es realmente importante. Y ahora mismo, con el estrecho de Hormuz, antes de que empezara esta guerra, nadie hablaba de la importancia del estrecho de Hormuz en lo que respecta al petróleo y al gas, a los fertilizantes, al helio y al crudo. Es muchísimo, solo si pensamos en lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Es increíble, nunca lo habríamos imaginado. Si lo miras como lo hicimos en aquel ejercicio del que te hablé antes, en 2009 en Pekín, si analizas como hicimos nosotros los principales estrechos del mundo, también examinamos mares interiores importantes, como el Caspio. Porque mares interiores tan grandes, como el mar de Ojotsk, por ejemplo, en la costa oriental de Rusia, realmente lo estudiamos a fondo, porque tenía implicaciones muy serias para una posible guerra en el Pacífico contra los soviéticos, cuando planificábamos en esa dirección. En otras palabras, este no es el único caso. Hay lugares en el mundo, escribí un trabajo sobre esto en la Escuela de Guerra Naval, y en ese trabajo señalé curiosamente cómo un pequeño destacamento de Marines, desplegado estratégicamente en esas zonas en momentos críticos, con la tecnología de misiles adecuada a su disposición, ya fuera llevada por ellos en combate o coordinada desde el espacio con satélites y demás, podría controlar el mundo. Podría controlar el mundo simplemente estando en esos 7 estrechos. Pues bien, lo que estamos viendo ahora es que eso se cumple en el estrecho de Hormuz. Pero yo diría que también sería el Bab el-Mandeb, sería el estrecho de Malaca, sería prácticamente cualquiera de esos pasos estratégicos si se disputara del modo en que se está disputando este, y si alguna potencia intentara hacerse con su control total. Pasaría exactamente lo mismo. Y eso es lo que veremos en el futuro si no resolvemos bien este asunto. Por eso creo que es muy importante volver a poner el derecho internacional en el centro, porque esto va a repetirse con otros estrechos. En esa simulación empezamos con el estrecho de Malaca, y ahí hay más tráfico del que uno puede imaginar. Si bloqueas eso, estás causando un daño enorme. Claro,
Se puede rodear, como hicieron algunos transportistas, pero es muy caro hacerlo. But it's very costly to go around. Larry, 1979, there was a revolution in Larry, en 1979 hubo una revolución en Irán y la gente que la llevó a cabo estaba cansada de la manipulación extranjera en Irán y dijeron que no. Uno de los primeros lemas, una de las primeras ideas que se repetían en aquellos días era la independencia de Irán. No querían depender ni del este ni del oeste. Eso lo decían en los primeros años de la revolución. Luego empezó la guerra entre Irán e Irak, y Vietnam, Smar Occidente como Oriente, se unieron para apoyar a Saddam Hussein contra Irán. Saddam Hussein against Iran. That sentiment grew and it got worse. Ese sentimiento fue creciendo y empeoró. Y cuando llegó el nuevo liderazgo en Rusia, diría que eso cambió la naturaleza de la relación desde que el presidente ruso Vladimir Putin asumió el poder en el año 2000. Poco a poco fue transformando el tipo de relación, la naturaleza misma de la relación entre Irán y Rusia. Hoy, de alguna manera, es increíble. Miro lo que está ocurriendo entre Irán y Rusia y nunca pensé que llegarían a estar tan unidos. Nadie en la historia lo hizo. Quiero decir, cualquiera que conozca la historia de Irán y de Rusia en los últimos 500 años, por no hablar de antes, sabe que esa historia no fue buena. Rusia bajo Stalin, por ejemplo, no fue nada buena. Si retrocedes hasta el imperio persa y otros imperios que estaban a su alrededor, era otra historia completamente distinta. Pero ha sido mucho tiempo de antagonismo. Tienes razón. Y también de miedo. Miedo por parte de Irán, de que Rusia quisiera avanzar hacia el sur. Hvis es tøys nuig må nutsung tjeintka. For meg meres no morfju, sa'areg om kvariu. Y seguimos tratándolo como si fuera la Unión Soviética. Sí, pero claro, ese es precisamente parte del problema. Seguimos tratándolo así. Quiero ir al punto que acabas de mencionar. Se ve cómo están cambiando los estados en Irán, en Rusia y en China. Se están acercando, están mejorando, y ese tipo de relación está evolucionando hacia una especie de asociación. Mientras tanto, Estados Unidos sigue con la misma mentalidad antigua para entender lo que pasa dentro de esos países. Y parece que a nadie le importa tener verdaderos expertos en Irán, Rusia y China que comprendan la realidad de esos países. Bueno, nunca ha sido nuestro punto fuerte. Nunca ha sido una fortaleza de Estados Unidos. De verdad que no. Podrías decir que bajo Washington, quizá Jefferson, tal vez Monroe o Madison, había una mejor comprensión, porque la situación era justo la contraria. Éramos un don nadie, un país diminuto, como decía Washington, con muchísimo potencial, sí, pero aún así un don nadie. Y ellos eran imperios, el francés, el español, el británico, el ruso. La gente olvida que teníamos al imperio ruso en el oeste, dándonos problemas de vez en cuando. Así que en aquel momento había que tener habilidad. Había que ser hábil en diplomacia y también en el arte del acuerdo, por así decirlo, en el acuerdo de verdad, donde se negociaba con España para apaciguar a Francia y con Francia para apaciguar a Gran Bretaña. Tuvisteis una pequeña guerra aquí con Gran Bretaña en 1812 y así sucesivamente. Pero sobrevivisteis y lo hicisteis gracias a vuestros diplomáticos, tanto como a cualquier otra cosa. Ahora ya no nos importa. Ya no hacemos eso. Simplemente no hacemos diplomacia. O sigues nuestro camino, o te bombardean, o te imponen sanciones, o ambas cosas. Y eso es anatema para entre el 60 y el 70% del mundo, que hoy, en conjunto, es igual a nosotros. Y quizá, con la presencia de China, igual a nosotros por sí solo, como una nación que nos iguala. Así que las cosas están cambiando y no estamos prestando atención. Y ahora es el momento de volver a la diplomacia. Necesitas la diplomacia mucho más cuando estás en minoría y con menos fuerza que cuando tienes el bloque imperial. Y no sabemos cómo hacerlo.
Simplemente no sabemos cómo hacerlo. And we don't know how to do it. We just don't know how to do it. Larry, if I were to mention, Larry, si tuviera que mencionar, ya sabes, la razón principal, porque cada vez que hablamos del declive del imperio estadounidense, si tuviera que señalar una causa, diría que es esta política del juego de suma cero. En todos y cada uno de los aspectos de la política, cuando se trata de la economía de Estados Unidos, la forma en que quieren ejercer presión, con aranceles, sanciones, todo gira en torno a un juego de suma cero. Y no maremo, a no hay de ti de Weindachenex de small. in the American And that's it. leadership right now. That's the Eso es justo lo contrario de la diplomacia. diplomacy. Sí, You can't do diplomacy if you're No se puede hacer diplomacia si uno siempre tiene la razón. La diplomacia va de llegar a acuerdos, ¿no? De acuerdos inteligentes. a compromise. Right? Exactly. It's smart compromise. Yeah, smart. sí, un compromiso inteligente, pero al fin y al cabo, un compromiso. Tú ganas, sí, pero también dejas que tu interlocutor gane. Win as well. to some Iran extent. gets to whatever. Irán puede hacer lo que quiera con el estrecho de Hormuz. Es razonable. Y los barcos del mundo pueden pasar por allí. Quiero decir, ¿qué tiene eso de complicado? Lo complicado está en Washington y en cierta medida en Tel Aviv, en Jerusalén. Jerusalem. Sí, muchísimas gracias, Larry, por estar hoy con nosotros. So much, Larry. Un placer, como siempre. El placer es mío. Great pleasure. Hablamos el viernes. Talk to you on Friday. Yes. Sí, tendremos un dúo. Twosome. Sí, Sí, sí. Take Larry, care, Larry. adiós. Bye-bye. Adiós.